Saludos cordiales televidentes en todo el país. Buenos días, martes 1 de agosto de 2017. Aquí iniciamos NTI Mesa de Trabajo, arrancando este octavo mes del año para resumir en los siguientes 60 minutos los hechos más importantes y que han generado noticia tanto en el Ecuador como en el mundo y también en el ámbito deportivo más adelante con Ronald Vera. Y vamos a empezar analizando lo que se refiere a la situación económica del Ecuador, tomando en cuenta el pronunciamiento que realizó el presidente Constitucional de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés, el viernes anterior. Para aquello quiero agradecer la gentileza, nos atiende a esta hora de la mañana el economista Félix Pilay, analista político en la capital de la República. Economista, bienvenido, tomando en cuenta ese pronunciamiento, las cifras ya reveladas, el reconocer que la situación del país es difícil en el ámbito económico. ¿Era algo previsible o termina sorprendiéndolo algo en lo que respecta a esta proforma presupuestaria que envía el presidente de la República a la Asamblea Nacional? Carlos Luis, buenos días a Ecuador y a la provincia de Manabí. Yo creo que el pronunciamiento que hizo el presidente Moreno el día viernes, en lo personal no encuentro nada nuevo, más bien hay alguna preocupación respecto a la proforma presupuestaria que se espera que a partir del 15 de agosto empiece su estudio la Asamblea. Lo que ha planteado el presidente Moreno, hay algunas cuestiones que ojalá que podamos analizarla en esta entrevista, Carlos Luis. ¿Le parece si arrancamos con el diagnóstico de esas cifras que la han catalogado incluso como la deuda pública histórica para el Ecuador? Era algo que se comentaba pero que no se tenía la cifra exacta. ¿Es impagable, es solucionable la situación bajo el contexto y las condiciones que se encuentra el país? Bueno, analistas independientes hemos sostenido que la deuda era que claro, el gobierno aceptaba 42.000 millones de dólares, nosotros sosteníamos que estaba sobre los 52.000 millones de dólares, de acuerdo a la cifra que planteó el presidente Moreno, más o menos son 53.000 millones de dólares. Hay un dato preocupante a nivel internacional, se está manejando que en realidad la cifra que alcanza la deuda externa ecuatoriana está sobre el 90% del Producto Interno Bruto. Bueno, habría que revisar, pero hasta tanto lo que tenemos es que oficialmente ya se reconoce que tenemos una cifra que está sobre el 53% del Producto Interno Bruto del Ecuador, lo cual en otras palabras significa que son más o menos dos presupuestos generales del Estado. Es decir, que el presupuesto general del Estado, que normalmente sirve para lo que el país consume durante un año, serían 2 años de consumo general del país que están dentro de esta deuda, es el 53% del Producto Interno Bruto, lo que significaría que de toda la producción que tiene el Ecuador, el 53% no corresponde a los ecuatorianos. Revisando esos rubros pendientes o esas obligaciones postergadas que tiene el gobierno nacional, ¿cuáles deberían ser las prioridades? Tomando en cuenta que hay una deuda externa importante y que seguro buscarán renegociarla, pero también hay una deuda interna como por ejemplo la del servicio, bueno, en este caso el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que incluso sobrepasa los 2.500 millones. Bueno, ahí también un poco preocupante las declaraciones de Carlos de la Torre, el ministro. Él ha sostenido que lo que le preocupa en realidad es la deuda externa y no la deuda interna. Yo creo que los que de alguna manera siempre debemos algo, nos preocupa a todos, si es externo o interno. Lo cierto es que esa deuda hay que pagarla. Y el Ecuador, lo que se ha dicho, que cuando se hablaba de la deuda agregada, se estaba hablando solamente de la deuda que tenemos con el exterior, pero no se hablaba con la deuda que tenemos en el Ecuador. Ahora ya los datos que nos da el presidente Moreno ya nos deja más o menos claro cuál sería la deuda que tiene el país a nivel interno. Obviamente hay deudas que tienen que pagarse. La deuda a la seguridad social tiene que pagarla el Estado. Es una deuda que no puede dejarla de pagar porque si no estaríamos en conflicto con nuestros jubilados. ¿Cómo le pagamos a nuestros jubilados? ¿Cómo pagamos todas las personas que acuden al Seguro Social buscando salud? ¿Cómo se van a hacer estos pagos y no tienen los recursos? Son deudas que hay que hacerla. La otra deuda, que es la deuda interna,
son los recursos que el Estado ha utilizado del Banco Central para solucionar su problema de liquidez y que son deuda de la Reserva Monetaria Internacional, donde están los dineros de los GAT provinciales, GAT cantonales y los GAT parroquiales, donde tenemos el dinero de los bancos, ya sea por los encajes u otro. Esos dineros tienen que pagárselo. No puede pensarse de que la deuda no es necesario pagarla. ¿En su experiencia considera que hay algunos rubros que no han sido considerados en lo que corresponde a deuda interna, que tal vez es la que queda en segundo plano, según lo que han manifestado los mismos representantes de esta cartera de Estado? Yo creo que hay que seguir, el presidente Moreno va a tener que seguir trabajando en función de esclarecer en realidad cuáles son los otros rubros que no se están diciendo. Yo creo que hay una deuda más, hay más que todavía no se le ha dicho al país. Yo creo que obviamente es un poco difícil aventurarse a decir cuáles son las deudas, pero efectivamente hay que no están siendo planteadas en lo que el presidente Moreno lo día viernes. Economista Pillay, para el año anterior en la Asamblea Nacional se aprobó 29.835 millones como presupuesto general del Estado y ahora con la proforma presupuestaria entregada por el licenciado Lenín Moreno Garcés de 36.818 millones se termina marcando un crecimiento del 2% en relación del 2016 al 2017. Si las condiciones son complejas, tomando en cuenta estos ingresos más relevantes que ha dado a conocer el presidente, ¿terminarían supliendo ese porcentaje si el 2016 fue complejo? Mire, eso es lo que preocupa al país. En el 2014, el presupuesto general del Estado fue de $36.000. En el 2015 fue de $34.000 millones y en el 2016 de $29.000 millones. Ahora sube a $36.000 millones. Aquí hay un dato importante. El expresidente planteó que ante la necesidad de cubrir la brecha fiscal era necesario bajar el presupuesto general del Estado. Y es por eso que bajó de $34.000 a $29.000 millones y era más o menos el déficit fiscal que tiene el país. Por lo tanto, los analistas que vemos diariamente cómo se mueve la economía, nosotros consideramos, en lo particular, consideraba de que el presupuesto que tenía que presentarse ahora, como el presupuesto del 2014, debería ser más o menos de unos $25.000 millones. Incluso otros analistas plantearon de que el presupuesto iba a estar más o menos en los $25.000 millones. Pero, oh sorpresa, que nos presentan un presupuesto de $36.000 millones. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que se está hablando de que entramos en un proceso de austeridad y al mismo tiempo estamos presentando un presupuesto sumamente alto que no se compadece con la situación económica que tiene actualmente el país? Vamos a suponer una familia tiene un problema económico, resulta que su nivel de ingreso es bajo y por lo tanto tiene que ajustarse los cinturones. Eso significa que gasta lo mismo o gasta un poquito menos, pero es imposible pensar que va a gastar más. Eso es lo que queda un poco oscuro. Ahora, podría pensarse que estos recursos que inflan el presupuesto general del Estado podría ser lo que el gobierno está pensando con lo que va a cubrir las deudas que tenemos tanto internacional como nacional. Economista Pillay, ¿podemos hacer un cuadro comparativo, un análisis comparativo en los rubros que fueron presentados por parte del presidente en cuanto a los ingresos más relevantes y a las prioridades en cuanto a gastos, tomando en cuenta que tenemos el rubro más alto en cuanto a gastos, el de educación en 5.198 millones y en lo que corresponde a los ingresos más relevantes, una vez más, termina siendo un peso importante en este presupuesto general del Estado, lo que corresponde a la recaudación por impuestos de 14.760 millones. ¿Hay una compensación en cuanto a los ingresos y tal vez a los gastos? Bueno, aquí hay una cuestión, porque hay los gastos que asume el Estado
y los ingresos, hay los ingresos permanentes y los gastos permanentes que tiene el Estado. Obviamente aquí hay una diferenciación, podríamos decir que los ingresos permanentes son más altos que los gastos permanentes, pero estos son manejables. Un presupuesto es eso, se presume de lo que podría ser. Pero obviamente se está planteando una cantidad menor a lo que estaba dentro de que se recolectaba, en lo que se planteó en el 2016 recolectar por el tema de los impuestos. En el presupuesto anterior estaba sobre los 15.000 millones de dólares, ahora se habla de 14.000 millones de dólares. Esto tiene sentido. Tiene sentido primero porque en el 2016, según informe del SRI, cayeron los aportes que hacen por pago de impuestos los ecuatorianos y obviamente la de que hay un problema en economía. Las personas y las empresas que normalmente pagan impuestos han tenido han vivido este proceso de recesión que la economía ha manifestado en este último periodo. Economista Pillay, si la diferencia es mínima en cuanto a lo presupuestado a recaudar en impuestos en 2016 a lo que se presenta en esta proforma del 2017, tal vez termina evitando que crezca la expectativa del sector privado que espera con ansias pronunciamientos por parte del Consejo Consultivo Productivo y Tributario en respecto a revisar ciertos tributos que pueden incluso ser exonerados o derogados por parte del presidente de la República, uno de ellos que fue incluso ofertado en la campaña electoral. Claro, esa es la situación. Entonces los diálogos pueden entrar en un conflicto ahí, porque se está hablando, el presidente dice que está escuchando, pero tenemos que ir a los hechos. El gobierno está decidido a tomar acciones clave, por ejemplo, en el tema de los presupuestos, en el tema de los impuestos, ¿no? Que es lo que preocupa mucho a los empresarios, ¿no? Al parecer, de acuerdo a lo que de acuerdo a los datos del presupuesto general del Estado, no habrá la intención de reducir los impuestos. Más bien, hay la posibilidad, incluso se sostiene, que posiblemente los impuestos se eleven. Esperemos que no. Los empresarios, obviamente, están por una clara idea de lo que se está hablando, de lo que se discute con lo que se está haciendo. La proforma presupuestaria en este punto deja mucho que desear para el sector empresarial. Economista Pillay, muy gentil, gracias por atendernos a esta hora de la mañana y en una próxima oportunidad estaremos ampliando este análisis en lo que respecta a la situación y las perspectivas que pueden existir en el Ecuador. Gracias a usted, Carlos Luis. Era el diálogo con el economista Félix Pillay, analista político en la capital de la República, respecto a la situación, el presupuesto del Estado, la proforma que ya ha sido enviada por parte del presidente y que en los próximos días empezará a tratarse en la comisión correspondiente en la Asamblea Nacional. Momento de una pausa y regresamos con más noticias aquí en la pantalla de Oro Mar Televisión.